Eh, ¿En qué consiste un poco la evaluación diagnóstica? Me imagino que ustedes están acostumbrados ya a hacer este tipo de actividades. ¿Alguien sabe qué es una evaluación diagnóstica? Muy bien, Rixi, ¿cierto? Es una actividad que se utiliza para poder medir cuáles son los conocimientos que ustedes traen ya al iniciar esta asignatura. Por tanto, la idea para poder tener una visión objetiva y realista de lo que ustedes manejan y de lo que falta todavía por aprender, es que contesten lo que ustedes saben, ¿ya? Sin apoyo de la tecnología, sin apoyo de la bibliografía, porque la idea es que ustedes puedan ser capaces de demostrar a través de esta actividad lo que saben, ¿ya? Y de esa manera yo también puedo, ¿cierto?, tomar estas debilidades o este conocimiento que aún no se ha aprendido en profundidad y seguirlo trabajando durante la asignatura, ¿ya? Les voy a mandar la actividad al grupo de WhatsApp y necesito que alguien me ayude a compartir la pantalla y a leer la actividad, ¿ya? Así que si me dan un segundo, les voy a enviar el documento. Y si alguien fuera tan amable de ayudarme a leer la actividad y obviamente compartir su pantalla. ¿Ya? Denme un segundo y yo les mando el documento al WhatsApp. Ya, chiquillos, entonces, ¿quién me va a ayudar a compartir y a leer la actividad? Si tienen problemas para compartir, yo lo hago, pero ustedes van leyendo de qué se trata la actividad. ¿Quién me ayuda con eso? Yo puedo compartir, profe. Ya, Bastián, gracias. ¿Qué se ve, profe? Está cargando. Ahí sí. Ya. Ya, Bastián, te escuchamos. Ah, tenía que leer igual. Sí, la idea es que también puedas compartir y leer, o si alguien te quiere ayudar y lo lee alguien más. Sí, como compartido podría ser. Tú compartes nomás, no lo vas a leer. No, 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 que yo leo una parte y otra persona lea otra, Ya, para no leer todo. lee hasta el examen físico. ¿Quién va a Ya. ayudar al compañero? Después, chiquillos, voluntarios, Yo, profe. ya, perfecto. ¿Quién es yo? Es que no veo todos los nombres. Paula Montesino. La Paula, ya. Ya, Bastián. Ya, evaluación diagnóstica, caso clínico, enfermería del adulto. Objetivo, reconocer las secciones de la historia clínica de un paciente. Describir las etapas del proceso de atención de enfermería. Interpretar los hallazgos presentes en el caso clínico. Paciente iniciales JAGM, mujer de 54 años de edad, se encuentra en su primer día de hospitalización con diagnóstico de pancreatitis aguda. A la valoración se observa decaída, somnolienta, piel y mucosas secas, ictericia positivo más, frecuencia cardíaca de 109 por minuto, frecuencia respiratoria de 21 por minuto, respiraciones superficiales, temperatura de 36,9 grados y un dolor abdominal de 8/10. Motivo de consulta: dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, de inicio súbito de 12 horas de evolución.
Examen físico. Paciente consciente, orientada en el tiempo, persona y espacio. Piel y conjuntivas ictéricas, abdomen sensible, doloroso a la palpación, signo de Cullen positivo, equimosis periumbilical, diuresis 20 milímetros por hora. Anamnesis remota, antecedentes mórbidos, litiasis biliar, no refiere a antecedentes quirúrgicos, antecedentes ginecobstétricos, G2, P2A0. Hábitos, tabaquismo crónico, una cajetilla diaria hace 20 años, antecedentes sobre uso de medicamentos, ocasionalmente analgésicos y o antiinflamatorios, alergias, no refiere. Antecedentes sociales y personales, vive con su marido, estado civil, casada, 2 hijos. Antecedentes familiares, no refiere. Inmunizaciones, ninguna. Peso, 84 kilos, talla 1,62 metros. Ya, espérame hasta ahí un poquito. Chiquillos, ¿algo de lo que leyeron los compañeros que ustedes no hayan entendido? ¿Alguna sigla? ¿Algún dato que ustedes no hayan entendido? Los antecedentes gineco-obstétricos, ¿Ya? no, al menos yo no entendí para nada. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que significa G2P2A0? No, profe. ¿No? Dos Ya. guaguas, No, profe. profe. ¿Cómo? Profe, si es que no me equivoco, es un tema de un examen que se hace que valoriza el tema de la mucosa o algo así, por lo que me acuerdo que pasó en la salud de la mujer. Como el Creo que PAP. algo parecido a eso. ¿Como el PAP? ¿El Papa Exacto. Nicolás? Se parece, pero no es. Este es un Yo antecedente. dije que se parece, pero no es. Sí, se parece, porque el cáncer se clasifica según etapas. Entonces también hay unos números y unas letras. Muy bien, Carla. Profe, el G2 es las gestaciones que tuvo y el P es la cantidad de partos, ¿no? Exacto, muy Y bien, el A es la cantidad de abortos. exacto. Eso es lo que significa, súper bien. Gestas 2, eso significa que ha tenido 2 embarazos, gestación. P2, 2 partos, y A0 serían abortos ninguno. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que se usa para definir los antecedentes gineco-obstétricos. ¿Ya? Con respecto a la otra pregunta que me hacían ahí sobre el signo de Cullen, ahí está descrito, es equimosis en la región periumbilical, ¿ya? Que tiene que ver con una coloración azulosa alrededor del ombligo, y esto se debe a una hemorragia a nivel del páncreas, ¿ya? Es un signo que indica de alguna manera cierta gravedad en el cuadro y se relaciona, ¿cierto?, con la rotura de vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando ustedes se golpean, cuando ustedes sufren un golpe, si hay un aumento de volumen, eso se llama hematoma, ¿ya? Que tiene una coloración, todos hemos tenido un hematoma alguna vez, tiene una coloración azulosa, ¿cierto? Y va cambiando con el transcurso de los días. ¿Se han fijado que los hematomas van cambiando de color? Primero es morada, luego va cambiando a verde, amarillo, café, va pasando por un montón de colores, y eso tiene que ver con la degradación de la hemoglobina, ¿ya? Que es un componente del glóbulo rojo. Eso es el signo de Cullen, es la equimosis alrededor de la zona del ombligo, esa es la región periumbilical. Ya, ¿qué otra cosa? Perdón, no entendí. Ictericia positivo, eso significa, habitualmente nosotros medimos la intensidad de una situación con cruces, y ictericia una cruz, eso es una ictericia moderada, ¿ya? La ictericia es en la coloración azul de la piel. O sea, perdón, la coloración azul, la coloración amarilla de la piel, ¿ya? Y eso se relaciona mucho con la patología hepática de tipo obstructiva, ¿ya? En este caso es una pancreatitis, y se relaciona con lo que me está preguntando ahí Carol, que es la litiasis biliar. La litiasis biliar es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, esta misma presencia de cálculos va a obstruir el paso de la bilis, y el paciente adquiere esta coloración
amarilla de la piel y de las mucosas. El paciente se ve amarillo en su piel. Si ustedes hacen examen físico, las conjuntivas también se ponen amarillas, ¿ya? Y en este caso sería una ictericia leve, ya por eso le ponemos una cruz. Ictericia 3 cruces sería una ictericia severa, y la piel se ve exageradamente y groseramente amarilla. Es muy, muy amarillo el color que puede tomar la piel, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Dudas no? Exacto, súper bien, Benjamín. Eso tiene que ver con el aumento de la bilirrubina en sangre, va a producir esta coloración amarilla de la piel y de las conjuntivas, ¿ya? Si no hay ninguna otra duda, chiquillos, ¿quién más puede seguir leyendo? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Se te cerró el Zoom? Yo, profe, Ya, podría leer. súper, gracias. Indicaciones médicas. Reposo absoluto, régimen 0, SNG, caída leve, o sea, caída libre. Suero glucosado, 5%, 2000 cc, más, no recuerdo cómo es. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, 2 gramos, más cloruro de potasio, 1 gramo por cada 500 cc. Ranitidina, 50 miligramos cada 8 horas, endovenosa. Petidina, 20 miligramos cada 6 horas, endovenosa. Heparina, 5000 unidades internacionales cada 8 horas. ¿SC qué es, profe? Subcutánea. Subcutánea. HGT cada 4 horas, más insulina cristalina según esquema. Control de signos vitales cada 4 horas. ¿Y si me puedes ayudar con los exámenes? Basti, baja un poquito. Exámenes realizados, leucocitos 16.000, glicemia 2 gramos por litro, SGOT 250 unidades internacionales por litro, LDH 350 unidades por litro, lipasa sérica 1800 unidades por litro y amilasa sérica 1200 unidades por litro. Ya, ¿dudas, chiquillos? Si puedes subir un poquito, Bastián. Ya. ¿Alguna otra duda? SNG, profe. Ya. Ya. Primero Marisa me pregunta qué es SGOT. Es una enzima, es un tipo de transaminasa, es decir, una enzima presente en el hígado. ¿Ya? ¿Cuándo la vamos a ver elevada? Y en este caso está discretamente elevada. Cuando hay daño a nivel de las células del hígado. ¿Ya? Si bien este es un cuadro que tiene que ver con el páncreas, hay una obstrucción al paso de la bilirrubina, por eso el paciente se pone amarillo, y eso puede producir cierto daño a nivel del hígado, ya destruye células hepáticas y se libera esta enzima al torrente sanguíneo. Existen 3 tipos de transaminasa. Esta es la que mide directamente el daño a nivel del hígado, ¿ya? Por eso siempre cuando hay cuadros de obstrucción biliar o cuadros hepáticos propiamente tal, este es uno de los exámenes por excelencia que siempre se le va a tomar al paciente, ¿ya? Es un tipo de enzima, es una transaminasa, es una sigla, un nombre súper largo, pero pertenece a una de las 3 transaminasas que uno toma cuando sospecha daño en el hígado. SNG es sonda nasogástrica, ¿ya? Esa es la sigla, ¿ya? ¿Qué otra cosa no entienden, chiquillos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ah, ya, súper. HGT es hemoglucotest, ya que es el examen que mide la glucosa capilar, que es la punción que se le hace en el dedo al paciente para poder determinar su glucosa capilar. ¿Ya? Eso es HGT, es una nomenclatura que usamos muy, muy seguido y que significa hemoglucotest. O sea, es decir, un test para medir el nivel de glucosa a nivel capilar. Sonda nasogástrica caída libre significa que se deja abierta para poder drenar el contenido gástrico, ¿ya? Es decir, es una especie de drenaje
para vaciar todo lo que hay en el estómago, ¿ya? La sonda es un dispositivo hueco que permite tanto administrar como o administrar medicamentos o alimentos directamente al estómago, y permite a su vez también drenar o vaciar todo lo que hay en el estómago. ¿Ya? Por eso se deja a caída libre, es decir, se deja abierta para que por gravedad todo empiece a vaciarse desde el estómago hacia el exterior. La LDH es la deshidrogenasa láctica, también es un marcador que nos permite determinar daño a nivel celular. ¿Ya? Se toma en la LDH, se puede elevar en un montón de situaciones. En un proceso infeccioso, en un proceso inflamatorio, se puede elevar la LDH cuando hay un proceso neoplásico, es decir, un cáncer. Cuando hay daño al nivel de los tejidos, se libera también la deshidrogenasa láctica al torrente sanguíneo. Todos estos exámenes, la transaminasa y el LDH, son sustancias que están en el cuerpo de manera normal. Lo que pasa es que están dentro de la célula. Y cuando existe daño a nivel celular, estos componentes, estos elementos, se liberan al torrente sanguíneo y se eleva el nivel que nosotros podemos detectar a nivel de la sangre. ¿Ya? Pero en condiciones normales todos tenemos LDH, todos tenemos transaminasa, todos tenemos bilirrubina. Lo que pasa es que se empieza a elevar cuando hay daño a nivel celular. ¿Ya? Y eso nos permite también establecer, por ejemplo, la causa de la ictericia, descartar un cuadro inflamatorio, descartar un cuadro infeccioso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Alguna cosa que no hayan entendido? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, la actividad consiste en, no los voy a dejar trabajando en grupo, vamos a hacer la actividad entre todos juntos, pero obviamente Bastián ahí nos va a ayudar, tú vas a ir escribiendo lo que tus compañeros nos van a ir aportando, ¿ya? Cuando hago un análisis de un caso clínico, y esto también tiene que ver con la metodología que vamos a trabajar durante el semestre, lo primero que tengo que hacer es contextualizar el tema, ¿ya? De qué paciente se trata, qué patología tiene, la que va a guiar también todas las etapas del proceso de atención de enfermería. Entonces, Bastián, ¿tú nos podrías ayudar con eso? Tú vas escribiendo lo que los compañeros nos van aportando. Sí, profe. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, esto tiene que salir de ustedes. Yo los voy a guiar, pero yo necesito saber si algo manejan de este tema. ¿Ya? Una carita. Ya, chiquillos, en palabras simples, aquí lo vamos a hacer entre todos. ¿En qué consiste la patología? ¿Cuál es la patología que tiene esta paciente? Pancreatitis aguda. Perfecto, muy bien. Y si alguien pudiera explicar en palabras muy sencillas, ¿qué es la pancreatitis aguda? Profe, yo lo pensé como inflamación aguda del páncreas. Eso, muy bien, perfecto. Inflamación del páncreas, inflamación de las células del páncreas. Eso es en el fondo pancreatitis, ¿ya? No es muy difícil identificar de qué se trata. El sufijo itis, sabemos que significa inflamación, y el prefijo nos va a dar, ¿cierto?, el lugar anatómico donde está ocurriendo esta inflamación, ¿ya? Ahora, ¿qué signos y síntomas logran ustedes identificar en el caso clínico? De lo que se acuerden. O si quieres subir un poquito. El signo de Callen. Ya, muy bien, el signo de Callen. ¿Qué más? Frecuencia cardíaca elevada, creo que era. Ya, muy bien. Entonces hay, ¿La temperatura? hay taquicardia. ¿La temperatura está normal o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está normal o no? Ictericia, Sí, profe, ¿no? está Sí, profe. normal. La temperatura está dentro de rangos, ¿ya? Entonces, ahí tengo a alguien, ahí en la sala de espera. ¿Puedes ir escribiendo, Bastián, mientras, por favor? Veo a la persona acá. Ahí está. Ictericia, dolor abdominal, ¿qué más dijeron? El dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, el signo de Callen. ¿Diuresis?
¿Ya? ¿Qué pasa con la diuresis? ¿Está normal? ¿Está alterada? Está orinando 20 ml hora. ¿Está normal esa diuresis? No, Creo que está está baja. baja. ¿Y cuánto debería ser lo normal? ¿O está normal? Está baja, profe. 20 Ya. ml, muy poquito. ¿Y cuánto debería ser? No sé, ahí sí. Ya, sí, efectivamente está bajo rangos normales. Ya. Miremos un poquito, Bastián, el peso de la paciente. ¿Alguien se acuerda cuánto pesa? 84, ¿no? Ya, 84 kilos. Para ese peso, la paciente debería estar orinando a lo menos 80 ml hora. A lo menos. En un paciente adulto se espera que el paciente orine 1 ml kilo hora. Es decir, por cada 1 hora debería orinar 1 ml por kilo de peso. Es decir, si el paciente pesa 84 kilos, debería estar orinando 84 ml en 1 hora. ¿Ya? Por tanto, aquí está 4 veces bajo lo normal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno de una diuresis escasa? Oliguria. Muy bien. Oliguria. ¿Te pasaste, Bastián? Entonces, además tenemos oliguria. ¿Ya? Tenemos mucosa, alguien por ahí te lo escribe en el chat, mucosas y piel seca. De la frecuencia respiratoria, ¿cuánto tiene? Tiene 21. 21. Ya, 21. ¿Eso está normal o no? Está elevada. Ya. Un ¿Cuánto es poco. cuánto es el rango normal? Entre 16 y 20, ¿no? Ya, muy bien. Entonces está una respiración por minuto por sobre lo normal. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Hipernea. Ya, Taquipnea. taquipnea. Taqui significa rápido. Ya, igual que taquicardia, taquipnea es un aumento en la frecuencia respiratoria. Alguien más me decía por ahí la frecuencia cardíaca. Tiene 109. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Taquicardio. Está elevada, ¿cierto? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo 60 a normal? 100. Ya, de 60 a 100 esta paciente tiene 109. Por tanto, también hay taquicardia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ven ustedes como signo o síntoma? Somnolencia. Ya, muy bien. La somnolencia. Ya, hay vómitos, me parece, ¿no? ¿O tiene antecedentes de vómitos? Sube un poquito, a ver, motivo de consulta. Náuseas y vómitos. Ahí me tapa el chat. Ya, también entonces habrían náuseas, vómitos, el dolor abdominal, ya lo pusimos, del control de signos vitales, si subes un poquito, me parece que no había nada más alterado. Y la mucosa seca, profe. Ya, perfecto. ¿Ya? Y la epilimucosa seca, que está somnolienta. ¿Qué otra cosa les llama la atención ahí de los signos vitales? La escala de dolor. Ya, muy bien. El dolor que tiene la paciente, es decir, tiene un dolor 8 de 10. En una escala del 0 al 10, la paciente refiere a un dolor 8. ¿Eso sería un signo o un síntoma? Síntoma. ¿O puede ser signo también? Signo. Es síntoma, profe. ¿O síntoma? Yo creo que síntoma, profe, Síntoma, porque profe. es Es lo que subjetivo. refiere la paciente. Sí, pues, uno no puede ver el dolor. No se Pero, puede, o sea, el enfermero no podría medirlo. Pero Pero se puede hay una medir. escala. O sea, pero preguntándole al paciente de como lo que siente él.
Pero lo estamos midiendo. Yo digo que es signo porque lo estamos midiendo en una escala. Sí. Yo creo que signo. Digo lo mismo. Es ambos. Es un síntoma y cuando yo lo objetivo a través de una escala, pasa a ser un signo. ¿Ya? Así que es ambos. Es síntoma porque el paciente lo refiere, pero yo tengo la capacidad de objetivarlo y por eso se diseñó esta escala para poder establecer un rango o una severidad del dolor en base a lo que el paciente refiere. ¿Ya? Por tanto, es ambos. Es un signo y es un síntoma. Lo mismo sucede con la temperatura corporal. El paciente refiere una sensación febril que hasta ese momento es solo un síntoma. Todos sabemos cuando nos da fiebre, ¿cierto? Tenemos ciertos malestares asociados a la elevación de la temperatura corporal, pero no va a ser un signo hasta que no la podamos objetivar mediante la medición a través de un termómetro, ¿ya? Así que el dolor es considerado un signo y un síntoma. Así que súper bien las observaciones que hicieron ustedes, un síntoma desde el momento en que el paciente lo refiere, pero es un signo cuando yo tengo la posibilidad de establecer un rango de severidad o un valor en relación a la severidad que está refiriendo la paciente. De todas maneras, el dolor es un 8 de 10, es un dolor que podemos considerar severo, ¿ya? Súper bien, chiquillos, hasta acá. Luego, ¿cómo se relacionan los exámenes con la patología? Ahora, probablemente no hayan escuchado nunca hablar de la transaminasa o la deshidrogenasa láctica, pero es importante siempre en un caso clínico poder mirar, y en la historia clínica del paciente, siempre poder mirar los exámenes, porque de alguna manera tienen relación con lo que está ocurriendo con el paciente. Y son un complemento del diagnóstico médico, ¿ya? Y también a nosotros nos sirve para establecer qué problema tiene el paciente, ¿ya? Para poder guiar nuestras intervenciones de enfermería, ¿ya? Así que siempre dentro de la historia clínica, salvo en la atención primaria, por ejemplo, cuando se hace control de salud, no va asociado necesariamente a un examen de laboratorio, un examen imagenológico, pero en el paciente hospitalizado habitualmente se le piden exámenes y uno tiene que tener la capacidad de interpretarlos y relacionarlos con el cuadro fisiopatológico, ¿ya? Ahora, ¿qué relación creen ustedes que tienen los exámenes con la patología que tiene el paciente o la paciente? Ustedes me cuentan. ¿Qué indican los leucocitos? Que están elevados. Ya, están Infección. elevados. ¿Cómo? Infección. Ya, muy bien. También se pueden elevar frente a procesos inflamatorios, ¿ya? No habría mucha relación con la temperatura, porque está en 36,9, está normal. Con un proceso infeccioso propiamente tal. Aquí nos falta un marcador que también nos puede indicar proceso inflamatorio infeccioso, que es la PCR, pero no la PCR que se toma para COVID, la proteína C reactiva, que es otro examen, que justamente se llaman igual. Pero la PCR también es un marcador inflamatorio, y no lo tiene tomado el paciente. También es un marcador inflamatorio, un marcador que nos demuestra también un proceso infeccioso, ¿ya? Pero aquí algo está pasando, o sea, claramente aquí o puede haber un proceso infeccioso incipiente, o bien nos está hablando de la inflamación que tiene el paciente en el páncreas, porque dijimos que es una pancreatitis, por tanto vamos a tener algún examen que nos demuestre esto, ¿ya? Luego, con la glicemia. ¿Cómo está esa glicemia? ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Está baja, profe? ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Que está en otra unidad de medida. ¿Ya? ¿En qué unidad de medida la conocen ustedes? En milimol. ¿Ya? Milimol por... No sé, por litro, pues. No, por decilitro. Ya, es miligramos por decilitro. Así se mide la glicemia.
pero también se puede medir en gramos por litro. 2 gramos por litro es lo mismo que decir 200 miligramos por decilitro. O sea, el paciente tiene una glicemia de 200 miligramos por decilitro. Esa glicemia está Está alta, profe. Ya, ¿y por qué puede estar alta? Por la oliguria, por no orinar tanto. Que si algo del páncreas no se genera la insulina, ¿no? Ya, muy bien tu observación. De la diuresis, la verdad es que no se relaciona mucho con la diuresis, ¿ya? Porque la glucosa no es eliminada por la orina, la glucosa uno la utiliza. Por tanto, aunque el paciente no orine, orine poco, eso no significa que se nos vaya a empezar a acumular la glucosa en la sangre, porque el cuerpo la utiliza. Acuérdense que la glucosa se utiliza para la formación de ATP, que es el combustible celular. Por tanto, el cuerpo la va a estar utilizando. Ahora, la observación que hacen ustedes con respecto al páncreas es eso, chiquillos. Si ustedes miran los antecedentes mórbidos, ¿qué tiene la paciente como antecedente mórbido? Es decir, ¿qué enfermedad trae de base ya? Tabaquismo. Baja un poquito, Bastián, por favor. Abajo, en la anamnesis remota. Dice como antecedente mórbido. Mórbido viene de enfermedad. Por tanto, el antecedente mórbido tiene que ver con una enfermedad que el paciente trae. Antecedente es hacia atrás. Es decir, lo que el paciente trae ya de base. Y en ninguna parte dice ahí que la paciente sea diabética. ¿Ya? Por tanto, solo hay antecedentes de litiasis biliar como antecedente mórbido, no es una diabetes, ¿ya? Ahora, ¿por qué, como dicen ustedes, por qué se eleva la glicemia? El tabaquismo, claro, se considera también parte del hábito, alguien lo mencionó ahí como antecedente mórbido. ¿Puedes bajar un poquito, Bastián, por favor? Entonces, a las respuestas. No, devuélvete, por favor, los exámenes, disculpa. Estábamos en los exámenes. Ya, la glicemia está elevada por lo que dicen ustedes. Si el páncreas es el órgano que produce insulina y la insulina sirve para utilizar la glucosa a nivel celular, no hay una adecuada producción de insulina, la glucosa se va a empezar a acumular en el cuerpo porque el cuerpo no la puede utilizar porque no tiene el transporte que es la insulina, ¿ya? Esa es la explicación más sencilla para esta glicemia elevada. Ya dijimos, la transaminasa, la LDH se elevan por destrucción celular, la lipasa y la amilasa. ¿Alguien les suena estos nombres? Son secreciones gástricas, profe, ¿no? ¿Ya? Lípido y proteína. ¿Ya? ¿A qué te refieres con lípido y proteína? Cantidad de lípido en suero. Las enzimas. Ya. La cantidad de lípidos se llama lipemia. Claro, son enzimas. Sí, todo lo que termina en asa es enzima. Sí. Deshidrogenasa, transaminasa, lipasa, amilasa. Son enzimas pancreáticas, ¿ya? Y que están muy, muy elevadas. Ahora, hay que hacer la diferencia entre estas dos enzimas, porque una, además de producirse en el páncreas, se produce a nivel de las glándulas salivales. ¿Alguien ha tenido paperas acá? ¿O parotiditis, que es lo mismo? Parece que ya no se ve mucho la parotiditis. En mis tiempos era muy frecuente las paperas o la papera como patología de la infancia. Era muy frecuente. Ahora se ve cada vez menos. En el fondo es una inflamación de las glándulas parótidas, que son glándulas salivales, y las glándulas salivales producen amilasa. Por tanto, no sería específico de la pancreatitis, también podría elevarse en una parotiditis. La que sí es específica es la lipasa. La lipasa es específica del páncreas, por tanto, si está elevada, ya nos dice que hay un proceso inflamatorio o de destrucción del páncreas. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Dudas? La idea también de este ejercicio es que ustedes vayan identificando
qué falta por estudiar, qué falta por revisar, ¿ya? Yo les voy ayudando, voy corrigiendo, pero cada uno se va dando cuenta de qué es lo que falta por revisar, qué es lo que me falta por aprender, de qué no sé, ¿cierto? De qué tema manejo más, qué tema me está costando más. La idea es que ustedes también sean capaces de identificar qué es lo que les falta a ustedes por revisar, ¿ya? Baja, Bastián, por favor. Ya, el uso de las enzimas, de las enzimas no me sé todos los valores de memoria, Paula. Ahí no te podría ayudar, ¿ya? Son muchos valores y uno habitualmente se aprende los que más se usan. De los leucocitos de 4.000 a 10.000. De la amilasa y la lipasa tendrías que apoyarte ahí, buscarlo en la web, porque no me acuerdo de todos los valores. Ya me parece que de la lipasa es hasta 200 y la amilasa es hasta 150, por ahí, esos son rangos, pero jamás 1.000. Y yo he visto pacientes con amilasa y lipasa de 3.000. Que si bien uno pudiera asustarse con el valor elevado, no tiene que ver con la gravedad de la pancreatitis. Uno puede encontrarse con una amilasa de 5.000, de 6.000, pero eso no necesariamente significa que es una pancreatitis grave. Hay otros indicadores de gravedad. Así que si ven una lipasa muy, muy alta, no necesariamente significa que el paciente esté grave, ¿ya? Con respecto a los fármacos, Bastián, si puedes bajar un poquito, o a las indicaciones, ustedes me van ayudando. Volvamos a las indicaciones. Aquí lo que sepan. Vámonos a los medicamentos, ¿ya? ¿La glucosa con electrolito es un medicamento? ¿El suero con electrolitos es un medicamento? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Sí? profe. ¿Mm? No, profe. ¿No? No. ¿No? ¿Qué es No un me acuerdo. ¿Qué es un medicamento? ¿Una droga? ¿Ya? Pero ¿por qué, a qué le llamamos medicamento? ¿Qué características tiene que tener para que sea un medicamento? O un fármaco. Las soluciones endovenosas son también consideradas medicamentos. Muy bien, Sigrid. Todas las soluciones endovenosas, un suero fisiológico, una solución salina normal, una glucosa 5 con electrolito, tiene un efecto en el cuerpo, ya sea aumentar la volemia, hidratar a un paciente, mejorar la diuresis, reponer los electrolitos que pueda haber perdido, aportar calorías, en este caso, como el paciente está en régimen cero, es decir, no puede comer nada, la glucosa 5 va a reemplazar la ingesta de alimentos, claro, en un periodo de tiempo muy acotado. No podemos tener al paciente semanas hospitalizado solamente con una glucosa 5 más electrolito, ¿ya? Por tanto, cualquier solución que nosotros administremos y que tenga un efecto en el cuerpo es un medicamento. Por tanto, debe ser indicado por el médico, debo respetar, ¿cierto?, los 5 correctos en la administración de cualquier solución endovenosa, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo aquí? Aportar calorías y aportar electrolitos. Acuérdense que la paciente estaba con náuseas y con vómitos. Lo mismo pasa cuando ustedes toman una Gatorade o una bebida, ¿cierto?, isotónica. En este caso vamos a reponer estos electrolitos, pero vía endovenosa. De la ranitidina, ¿quién se acuerda? ¿Para qué sirve o qué es? Sin googlear. ¿Qué es la ranitidina? ¿Alguien se acuerda? Creo que era para la acidez estomacal. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Profe, no me acuerdo. No importa que no se acuerde. La ranitidina, chiquillos, es un antiulceroso. Es un inhibidor de los receptores H2 a nivel gástrico, ¿ya? Se usa para evitar las gastritis
y para evitar las úlceras por estrés. ¿Ya? Entonces, un protector de la mucosa gástrica. Luego la petiína, ¿alguien sabe lo que es? Un analgésico, si es que no me equivoco. Ya, muy bien. La petiína es un analgésico opioide, opiáceo, derivado de la morfina. ¿Y por qué se lo habrán indicado al paciente? Por el dolor, la escala de dolor. Por el dolor, ¿ya? Obviamente, dentro de las indicaciones nos vamos a encontrar con algún analgésico. Es absurdo pensar que el paciente, estando con ese dolor severo, no tiene dentro de sus indicaciones un analgésico, ¿ya? Luego, la heparina, ¿a quién le suena? Es un anticoagulante. Ya, muy bien. ¿Y por qué se lo habrán indicado a este paciente? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es el objetivo de los anticoagulantes? Evitar la formación de trombos Muy en los bien. coágulos. ¿Y por qué esta paciente será propensa a hacer estos trombos o estas trombosis? Por la equimosis. Es que la equimosis se produce por daño a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Profe? ¿Mm? Cuénteme. Porque nada, no va por la pancreatitis, va a secretar como menos jugo pancreático que disuelva la grasa. O algo así, no sé. ¿No? Los coágulos, Sí, son sangre, sí, profe. sí, es sangre. Los coágulos están Mm. hechos de sangre, pero como dice Vania, tiene que ver con el reposo. Y considerando también que eres una paciente obesa, no es una paciente añosa, tiene 54 años, pero la obesidad y el reposo son factores de riesgo para la formación de trombosis venosa profunda. Cuando yo me muevo, mis venas, mis válvulas venosas, mejoran su funcionamiento, y es por eso que si estoy mucho tiempo sentado, ¿alguien ha viajado a Santiago en bus? ¿No? No ha tenido la desagradable experiencia de viajar. Sí, profe. Es horroroso el viaje, más de 30 horas. Y los pies muy edematosos porque hay muy mal retorno venoso. Y es por eso que se recomienda no estar más de 2 horas sentados en la misma posición, pararse, ¿cierto? Y moverse porque eso enlentece la circulación venosa y eso favorece la formación de trombos, ¿ya? Por tanto, todo paciente con reposo absoluto, y esta indicación no es solo exclusiva para esta paciente, tiene dentro de sus indicaciones también un anticoagulante, ¿ya? Que puede ser heparina sódica, que es en este caso, o puede ser heparina de bajo peso molecular. Pero siempre dentro de las indicaciones ustedes van a encontrar un anticoagulante, sobre todo si el paciente está en reposo absoluto. Más que con la retención de líquidos, Abril, tiene que ver también con la deshidratación. El paciente deshidratado también es más propenso a hacer trombos, porque hay un aumento en la densidad de la sangre. La sangre, de alguna manera, al perder agua, es más densa, y eso también enlentece la circulación de la sangre venosa, ¿ya? Así que ahí podemos identificar 3 factores de riesgo: la obesidad, la deshidratación y el reposo absoluto, ¿ya? Con respecto al hemoglucotest, ya dijimos que es el control de la glicemia capilar, y se le está controlando a la paciente porque ustedes ya vieron que tiene, ¿cierto?, una glicemia elevada producto de la destrucción del páncreas, no porque la paciente tenga una diabetes de base, ¿ya? Y la insulina cristalina, ¿qué es la Porque el insulina? páncreas no puede trabajar bien. Exacto. En este caso, la paciente necesita una insulina exógena, es decir, de afuera, para poder suplir esa falla a nivel de su páncreas, ¿ya? ¿Qué cosa podría subir la presión en Abril? No entiendo tu pregunta.
¿Qué cosa podría subir la presión arterial? Ah, la verdad es que al revés, la sobrecarga hídrica puede aumentar la presión arterial, ¿ya? Porque al haber una disminución del volumen circulante, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial, ¿ya? Ahora, esa hipotensión habitualmente es compensada con una taquicardia. O sea, cuando hay deshidratación, y ustedes ya lo ven aquí en el caso clínico, cuando hay una deshidratación, ¿cómo compensa el cuerpo? Con una taquicardia. Con una taquicardia, ¿ya? Y eso trata de mantener una presión dentro de rangos normales, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cuál es la idea de esto, cierto? Fundamentar o identificar el fundamento de todas las indicaciones que tiene el paciente con el que vamos a trabajar, porque está con reposo absoluto, y esto también tiene que ver con la educación que le damos al paciente. El paciente habitualmente sigue instrucciones cuando entiende por qué lo tiene que hacer. Si yo no le explico por qué se tiene que quedar acostado, el paciente no lo va a hacer. Y si él se siente bien, se va a levantar. Obviamente, ahora es difícil que un paciente con un dolor 8 de 10 deambule por sí solo, sin asistencia, pero en general el paciente necesita una instrucción y un fundamento y una razón para que pueda seguir esta instrucción y que no parezca que a la enfermera o al enfermero se le ocurrió que esto era lo que tenía que hacer el paciente, sino que tiene que haber un fundamento y una educación detrás, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? Todo claro, profe, por ahora. ¿Qué falta por estudiar? Recordar los fármacos. ¿Ya? ¿Qué más? Algunos valores, ¿Ya? ¿Valores de qué? los De los máximos que exámenes. debería haber, esas cosas. El Los valores de, leucocito. los Los valores valores de, normales. los valores de los exámenes, chiquillos, ¿ya? De los más frecuentes hay exámenes que se toman muy a lo lejos, pero hay exámenes que de rutina, los leucocitos, la glicemia, PCR, que son exámenes de rutina. La creatinemia, el nitrógeno ureico con sangre, que también son exámenes de rutina, las pruebas de coagulación, que son exámenes de rutina, esos deberían manejarlos y ser capaces de relacionarlos con la patología que tiene el paciente. La dilución de los fármacos, y eso lo vamos a ver en el laboratorio, ya vamos a ver dilución y reconstitución, ¿ya? Pero lo bueno es que hasta aquí yo concuerdo con ustedes en que hay que volver a revisar el tema de los fármacos y el tema de los valores de los exámenes, ¿ya? En general, cuando uno lee un examen, y ustedes lo han visto, todos se han tomado un examen alguna vez, me imagino, los rangos están al ladito. ¿Se han fijado, no? Que hay un rango de referencia inmediatamente al lado del resultado del examen. Sí, profe. Sí, profe. Lo importante es que yo sepa interpretar eso, ¿ya? Más que saber si está dentro rango o está fuera de rango, ¿qué significa que esté alto? ¿Qué significa que esté bajo? ¿Qué significa una creatinemia de 4? ¿Qué relación tiene con la patología que tiene el paciente? Porque aprenderse 100 exámenes de memoria es muy difícil. Obviamente los que uno más usa se los va a aprender de memoria, pero tengo que relacionarlo con el paciente con el que estoy trabajando, ¿ya? Eso es importante, chiquillos, que entiendan ustedes la relación de un examen. Como decía alguien por ahí, estoy uniendo puntos, estoy armando este rompecabezas donde me hace sentido este leucocito elevado, esta lipasa elevada, esta milasa elevada, qué relación tiene con la patología del paciente. Ya, Bastián, baja nomás, por favor. Ya. Con respecto al tema del proceso, ¿qué etapa del proceso hemos realizado hasta ahora? Y esto es para que recuerden las etapas del proceso. La valoración. Ya, muy bien. Hasta aquí solo vamos en la valoración, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la valoración?
¿Qué acabamos de hacer? Analizar Signo los y signos y síntoma. síntomas que presenta el paciente. Ya, signos y síntomas. ¿Qué más? Anamnesis remota y... Oh, se me dio el nombre del otro. Próxima. Esa Anamnesis. misma. Ya, anamnesis próxima, anamnesis remota. En el fondo, lo primero que hicimos fue recopilar datos. ¿Quién es la paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué antecedentes mórbidos tiene? ¿Cierto? Antecedentes ginecobstétricos, hábitos, antecedentes quirúrgicos, el motivo de consulta, cómo se encuentra ahora, ¿cierto? Al examen físico, los signos vitales, pero como alguien dice por ahí, en el chat, esta es la primera etapa dentro de la valoración. Luego, ¿qué hicimos con estos datos? ¿Qué hicimos con los datos? ¿Cómo analizarlo? Entender por qué son cada uno. Muy bien. Luego de la recolección, chiquillos, viene el análisis y la relación que existen entre los signos, los síntomas y la patología, entre ciertos datos, por ejemplo, con respecto a la diuresis. En el fondo hicimos un análisis de la información recopilada. Eso es valoración, ¿ya? Es recopilar y analizar datos. Todos los datos que yo tengo disponibles. Voy armando una especie de rompecabezas donde todo es una pieza que me sirve para armar y para hacerme, ¿cierto? Una idea del problema que tiene el paciente. Ya vamos a llegar al problema. Luego en la segunda, ¿qué etapa viene a continuación? ¿Ya? ¿Seguros? Diagnóstico. ¿Ya? ¿Seguros? Sí, profe. Seguro, seguro. Si fuera una prueba, una actividad con nota, ¿se arriesgan a decir que es diagnóstico? La planificación, profe. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? Ya, ese es un ejercicio ¿Se para valora que... las 14 necesidades? ¿Ya? Yo digo que diagnóstico porque se hizo un análisis y se identificó el problema o anomalía que tuvo el paciente. Ya. Ya, chiquillos, eso tiene que ver con la seguridad del conocimiento que ustedes tienen. Ya, yo les dije seguros, seguros y empezaron a dudar. La segunda etapa del proceso es el diagnóstico. ¿Ya? Todo lo que sea valoración está dentro de la primera etapa. Bien lo mencionó alguien por ahí, las 14 necesidades. En el fondo vamos agrupando todos los antecedentes que yo tengo de la paciente para poder establecer cuáles son sus necesidades alteradas. ¿Ya? Y eso lo hacemos en la etapa de valoración. Así que felicitaciones a los que dijeron diagnóstico, ¿ya? Pero con seguridad, chiquillos. Luego de analizar todos los datos, ¿cierto? Y agruparlos según necesidades, lo que viene es establecer qué problema tiene el paciente. Y el problema de enfermería es lo que conocemos como diagnóstico de enfermería. Que es un problema de enfermería porque puede ser resuelto precisamente por enfermeras o enfermeros. ¿Ya? Por eso se llama diagnóstico de enfermería. ¿Ya? Así que bien a los que dijeron diagnóstico, chiquillos, pero con seguridad. ¿Ya? Eso habla de la seguridad que ustedes tienen con respecto a lo que saben. ¿Ya? Y es el orden lógico. Primero yo analizo los datos que tengo disponibles y luego con eso determino qué problema tiene el paciente. ¿Ya? ¿Qué elementos, en la de abajo, Bastián, por favor, qué elementos del caso clínico necesitas para realizar el diagnóstico? ¿Qué cosas tomarían ustedes del caso clínico? ¿Qué datos de la valoración? El antecedente. ¿Qué antecedente? Su patología. Ya, si tomáramos la patología,
¿Cómo nos quedaría el diagnóstico de enfermería? ¿Cuál es el gran problema que tiene la paciente en este momento? Pancreatitis aguda. Ya, ¿y cómo lo establecemos como diagnóstico de enfermería? ¿Déficit de qué? ¿No sería algo así como paciente presenta pancreatitis aguda manifestado por... ¿Mm? ¿Manifestado por em, qué? Ay, Profe, se me Es que da, no, déjame ver primero. A ver, no se cuéntanos. podría, lo de los igual líquidos. no se podría. Bueno, Efectivamente no se puede. Ya. Primero, ¿no? pongámonos de acuerdo en que vamos a trabajar con NANDA, ¿sí? Para poder establecer un diagnóstico de enfermería. ¿Y el NANDA qué nos pide? Una etiqueta diagnóstica, los factores relacionados, ¿cierto? ¿Y qué más? Manifestado. En las manifestaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de el caso clínico para establecer el diagnóstico? Los signos y los síntomas. Los signos y los síntomas, ¿ya? Es decir, la respuesta que el paciente tiene a un fenómeno en particular. Eso nos va a llevar a establecer qué problema tiene el paciente, ¿ya? Si nos pudiéramos devolver a los signos y síntomas que escribimos arriba, aquí, ya, tenemos un montón de signos y de síntomas, ¿ya? Ahora, de los signos y los síntomas, no todos nos van a servir para poder establecer un diagnóstico de enfermería, ¿ya? Vamos a utilizar los que sean más, no más importantes, porque en realidad todos son importantes, pero aquellos que nos permitan establecer un problema de enfermería, ¿ya? Con la ictericia, la verdad es que no hay mucho que podamos hacer desde el punto de vista del profesional de enfermería, pero sí hay otras dos cosas sobre las cuales nosotros nos podríamos ayudar. 2 o 3 signos y síntomas que nos podrían ayudar, ¿ya? profe, ¿podría ser desequilibrio nutricional y electrolítico? Ya, súper. Te voy a decir por qué no podría ser, ¿ya? ¿Cuánto pesa la paciente? 64, creo. No, esa. Pero es que Ya. me refería por el tema de que no podía comer, porque está con sonda nasogástrica. Pero Ya. no, sí. Ya, ok, ya, sí te entiendo. Lo que pasa es que el desequilibrio nutricional, por defecto, porque hay uno por exceso, tú lo tienes que evidenciar, ¿ya? Y en este caso, en este momento, la paciente no tiene un déficit nutricional, porque tú tendrías que evidenciarlo a través de, es decir, el paciente ingresa y no es que inmediatamente tenga el déficit nutricional, no sé si me siguen. Es un problema que se va a dar con el transcurso, ¿cierto?, de los días. ¿Entendiste? Ya. Se va a dar con el transcurso de los días cuando el paciente empiece a recibir menos cantidad de alimento, un paciente que está en régimen cero, todos los que hemos estado, ¿cierto?, alguna vez con gastroenteritis o algún cuadro parecido, sabemos que vamos a bajar algo de peso, porque nuestra ingesta no va a cubrir nuestras necesidades, ¿ya? Así que este paciente lo que tendría es un riesgo de, ¿ya? No es que en este momento el paciente tenga un déficit nutricional, porque con ese peso y esa talla, el paciente probablemente esté con una obesidad tipo 1, ¿ya? No hay hecho el cálculo del IMC, ¿ya? Pero para poder establecer el objetivo, chiquillos, yo tengo que mirar objetivamente los datos que tengo, ¿ya? Y en este momento no hay nada que me indique que el paciente tiene un déficit nutricional. Alguien mencionaba el dolor, súper importante. Y el dolor existe como diagnóstico NANDA, ¿ya? Entonces ya ahí tendríamos una cosa. Alguien me habló de la taquicardia. ¿Dentro de qué problema se podría explicar el tema de la taquicardia?
Ya, muy bien, sí, excelente. ¿Y dentro de qué otro problema? Mm, El dolor. ya, el dolor. ¿Y porque tiene piel y mucosa seca? Deshidratación. Ya, muy bien. Entonces, esos son los dos grandes problemas que tiene el paciente, ¿ya? Así, sin hacer un análisis más profundo. El principal y gran problema que tiene este paciente es el dolor, ¿ya? Miren ese EVA 8 de 10. Es un dolor severo, ¿ya? Que también explica un poco las respiraciones superficiales. Cuando uno tiene dolor abdominal, no a respirar profundo, ¿cierto? Porque eso genera más dolor. El paciente tiende a hacer unas respiraciones más superficiales y eso tiene relación con el dolor, ¿ya? Y lo segundo, como dice Cristóbal, me parece, es la deshidratación. Ahora, como deshidratación no existe el concepto en el NANDA. ¿Cómo se conoce ese diagnóstico? Desequilibrio electrolítico, si es que no me equivoco. Ya, pero para hablar de desequilibrio electrolítico tendríamos que tener control de sodio y potasio, que no tenemos. No tenemos como evidenciar que el Ya me paciente acordé. está... Ya, ¿cómo se llama? Déficit de volumen de líquido, una cosa Ya, así. muy bien, excelente. Ese es el diagnóstico de enfermería. ¿Ya? Bastián, si bajas un poquito. Entonces, ¿de dónde saco los diagnósticos? De los datos del paciente. Ustedes van a trabajar con el Brunner, que yo ya se los mandé. Eh, y se van a dar cuenta que los procesos de atención de enfermería, los planes están hechos, son estándar, pero tengo que adaptarlos al paciente que yo tengo. ¿Ya? Voy a inventar, porque no he visto nunca una pancreatitis sin dolor. Pero si el paciente tiene una pancreatitis y no tiene dolor, no puedo trabajar el diagnóstico de dolor. No es que el diagnóstico yo lo tenga que inventar, tengo que mirar lo que tengo aquí enfrente. Y para eso me puedo guiar con estos planes que están estandarizados para las patologías. Usted, el que abrió el Brunner ayer, se habrá dado cuenta que hay procesos de atención de enfermería para todas las patologías que ustedes se imaginen. Desde una fractura, un infarto, una pancreatitis. Todo tiene un proceso, pero tengo que adaptarlo al paciente que tengo enfrente, ¿ya? No puedo poner dolor si el paciente no tiene dolor, aunque en el libro me diga que la pancreatitis, el primer diagnóstico es dolor. Si no tiene dolor, yo insisto, no he visto nunca una pancreatitis sin dolor, pero si no tiene dolor, no le puedo poner dolor, ¿ya? Entonces, desde los datos del paciente, principalmente los signos y los síntomas que llamamos respuestas humanas, ¿ya? Que pueden ser de tipo física, pueden ser de tipo psicológico, de tipo emocional, pero es la respuesta que el paciente tiene a un fenómeno que le está ocurriendo, ¿ya? O sea, nosotros vamos a trabajar sobre esas respuestas. Entonces, ¿cómo nos quedaría el diagnóstico? Son hartos diagnósticos, Karen, en realidad, para aprendérselos de memoria, ¿ya? Es por eso que yo les pasé el Brunner, porque ahí están los 3 o 4 diagnósticos por patología. No es, no es muy práctico que tomen el NANDA y se los aprendan todos de memoria. Pero sí, por ejemplo, si voy a mirar infarto, tengo que saber qué diagnósticos voy a aplicar en el caso del infarto, ¿ya? Que es más fácil que aprendérselos de memoria leyéndolos todos de una vez. Es muy difícil, ¿ya? A medida que los voy utilizando, me los voy a ir aprendiendo. Para las pancreatitis casi son siempre los mismos diagnósticos, porque en general los seres humanos tenemos respuestas más o menos parecidas a un mismo fenómeno. Lo mismo con el infarto. El infarto cursa con dolor. Es muy raro que un paciente se esté infartando y no tenga dolor, ¿ya? Así que no es necesario que te los aprendas de memoria, tomes el NANDA y no. A medida que los vayas utilizando y que los vayan entendiendo. O sea, a mí lo que me interesa es que entiendan el diagnóstico, no es que se lo aprendan de memoria. Ya, entonces, ya, para ir terminando, ¿cómo nos quedaría el primer diagnóstico? Dolor. ¿Cuál sería la causa del dolor?
o el relacionado con, ya. Ya. Si puedes escribir, Bastián, por favor. Dolor. Relacionado con, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos utilizar la palabra pancreatitis? Ya. No, porque es un diagnóstico médico. Exacto. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Inflamación del páncreas o otra cosa. Ya. Podemos utilizar, la verdad es que inflamación del páncreas o de las células del páncreas. Y o de lo contrario, si no encuentran el relacionado con, hay una página que vamos a trabajar este semestre que se llama diagnósticosnanda.com, no sé si alguien lo conoce. Es diagnósticosnanda.com, donde están todos los diagnósticos de enfermería. Y cuando no encuentren, acá está, cuando no encuentren el relacionado con más adecuado, yo les recomiendo que lo busquen en la página. Y de tanto usar siempre las mismas etiquetas, se lo van a empezar a aprender, ¿ya? Las causas para el dolor que menciona esta página sería, las causas pueden ser agentes lesivos biológicos, químicos, físicos o psicológicos, ¿ya? Esas son las causas que establece el NANDA como causa, ¿ya? El Brunner dice inflamación del páncreas, que también es válido, ¿ya? Así que lo vamos a dejar como inflamación del páncreas. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué vieron ustedes en el caso clínico que dijeron, esta paciente tiene dolor? Es MP. En la escala de Eva. Ya, primero, Eva, 8 de 10. ¿Qué otra cosa? Solo eso dijeron, tiene dolor. No, taquicardia. Ya, ¿qué más? La taquipnea, también. Hay 21 respiraciones por minuto. ¿Qué otra cosa? Somnolencia. Ya, aunque la somnolencia está más relacionada con la deshidratación, ¿ya? Pudiera relacionarse también con, o manifestarse por el decaimiento de la persona. ¿Quién tiene ánimo cuando está con dolor? Nadie, ¿cierto? Nos vemos más decaídos, más desganados, porque estamos con este dolor. Puede ser decaimiento y, como dicen ustedes ahí, chiquillos, respiraciones superficiales. No, Rixi, aquí no aplica eso, ¿ya? Ahora, si miramos el diagnóstico, tenemos la causa y tenemos las manifestaciones, y ese es un error que siempre se comete en general. Poner los diagnósticos al revés, es decir, el manifestado por ponerlo como causa y la causa ponerla como manifestación, ¿ya? Que es algo que tienen que trabajar. No los he visto a ustedes en general haciendo procesos, pero ese es un error muy común en confundir el manifestado por con el relacionado con, ¿ya? El relacionado con es la causa que está originando ese problema. Y el manifestado por es lo que yo vi en el caso clínico que me demuestra que existe ese problema. Si no existiera el EVA 10, ni la taquicardia, ni la taquipnea, ni el decaimiento, ni las respiraciones superficiales, ni el EVA 8 de 10, ¿podríamos decir que ese paciente tiene dolor? No, porque no hay nada que lo, ¿cómo se llama? Que lo respalde que tenga dolor. Al menos que lo Exacto, respalde el paciente. exacto. O sea, si yo no tengo nada de eso, ¿cómo sé que tiene dolor el paciente? Es decir, esa es la evidencia de que el problema existe. Y ya con esto terminamos, Bastián. Y el otro diagnóstico sería, que tú habías mencionado, Cristóbal, déficit
de volumen de líquido. Muy bien. La causa, ¿cuál sería el Hidratación. ¿Ah? Deshidratación. Ya, lo que pasa es que deshidratación y déficit de volumen de líquido en el fondo es lo mismo. Ya, por ahí Sigrid, por ahí esa es la causa. La disminución de la diuresis es la manifestación. Eso es lo que yo les comentaba hace un rato. Tienden a confundirse con el relacionado con y el manifestado por. El manifestado por es como yo evidencio o el paciente de alguna manera me está demostrando que tiene el problema de déficit de volumen de líquido. Vámonos al manifestado por. Volvamos a los signos y síntomas. Bastián, por favor. Abajito, en la pregunta, de los signos y síntomas, ¿qué me hacen pensar que el paciente tiene un déficit de volumen de líquido? Los vómitos, la mucosa seca, El vómito no. no, perdón, la mucosa seca, Ya, ¿qué eso sí, más? piel seca. ¿Qué más? La oliguria. Muy bien, ¿qué más? La taquicardia. El paciente hace taquicardia cuando tiene poco volumen para poder, de alguna manera, compensar este déficit de volumen. El corazón se va a contraer más veces por minuto, ¿ya? Para empujar más rápido este poquito volumen que tiene. O sea, no es que no tenga nada, pero tiene menos volumen, ¿ya? Entonces, el manifestado por son los signos y los síntomas. Ah, tiene piel y mucosa seca, entonces le falta volumen, ¿ya? Entonces, el manifestado por sería, ¿qué dijeron ustedes? Oliguria, piel y mucosa seca. ¿Qué más? Diuresis. La Taquicardia. oliguria ya lo pusimos, y la taquicardia, ¿ya? Y la causa, entonces, sería... ¿Qué está originando este déficit de volumen de líquido? Mira los signos y síntomas, Bastián, por favor. ¿Qué de todo lo que tiene la paciente está haciendo que el paciente pierda volumen? Ya, los vómitos. Para que suene más bonito y según el NANDA, esto se escribe como aumento o pérdida activa de líquidos. Así lo escribes, por favor, Bastián. Pérdida activa de líquidos, que es lo mismo que decir vómitos. Profe, pero eso no sería como manifestación, ¿Un qué? una manifestación, ¿Qué cosa? vómito. Ya. Era lo que yo les decía hace un ratito. El vómito es la causa. A ver, ¿cómo estamos la hora? Ya nos quedan 5 minutos. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se comieron un ceviche el fin de semana. ¿Ya? Un ceviche, no estaba muy... bueno, sabemos que el pescado crudo puede generar cuadros de gastroenteritis, ¿ya? Llegan a la casa y en la tarde empiezan a hacer, empiezan a presentar náuseas y vómitos y diarrea. Le vamos a agregar diarrea a este cuadro para que sea más evidente. Y al otro día siguen con vómitos y mucha diarrea, ¿ya? Y ustedes notan su lengua más seca, porque la lengua se ve más seca, la piel está un poco más seca y están orinando poco. ¿Qué es lo que originó que ustedes se deshidrataran? ¿Cuál fue la causa? ¿La oliguria o es que estuvieron vomitando mucho? El vómito y la diarrea. El vómito y la diarrea. El vómito y la diarrea. El manifestado por es mi mucosa seca, mi piel seca y mi oliguria. Eso quiero que quede clarito aquí, chiquillos. El manifestado por son los signos y los síntomas. El vómito también es un síntoma, claro que sí, pero en este caso, ese síntoma o ese signo en realidad, porque yo lo puedo evidenciar, es el que me está originando el problema del déficit de volumen de líquido, ¿ya? A lo mejor en otro cuadro
¿El vómito puede ser una manifestación? Totalmente de acuerdo. En los trastornos electrolíticos o en los trastornos o el desequilibrio ácido-base, se puede manifestar con vómitos, pero la causa no va a ser el vómito. La causa puede ser aumento en el pH, no se estoy inventando, una ingesta exagerada de bicarbonato, le provocó una alcalosis y eso se manifiesta por vómito. Sí, el vómito puede estar como causa o como manifestación, ¿ya? Pero en este caso en particular, el vómito no es una manifestación de mi deshidratación, es lo que me está causando la deshidratación. Entonces, si se fijan, para hacer el diagnóstico tengo que hacer una reflexión, tengo que profundizar en lo que estoy, en los datos que tengo, en la patología, tengo que entender la patología, chiquillos, para poder, por ejemplo, en el caso del primer diagnóstico, dolor en relación con la inflamación del páncreas, tengo que manejar pancreatitis. Tengo que saber qué es una pancreatitis, por eso la primera pregunta era, ¿qué es pancreatitis? ¿Qué entiendes por pancreatitis? No, no estaría malo, Karen, si lo quieres poner relacionado con vómito, no está malo. ¿Ya? Lo importante es que no lo pongas como manifestación, porque en este caso no es la manifestación, sería la causa. ¿Ya? Y por último, ¿qué entienden ustedes por intervención? Bueno, ¿alguna duda con lo del diagnóstico? ¿Queda más claro? ¿Sí? Súper claro, profe. Perfecto. Excelente, porque la idea es que aprendan a manejar el proceso, ya que puede ser muy engorroso, puede ser tedioso al principio, pero les va a ayudar a ordenarse. El proceso tiene un orden, es organizado, es estructurado, y eso me permite que no se me pase ningún dato, ¿cierto? En la valoración, puedo establecer un buen problema de enfermería y las intervenciones. Entonces, ¿qué entienden ustedes por intervención de enfermería? Ya. La intervención, cuando yo intervengo, es que realizo una acción. Muy bien. Las intervenciones son las acciones de enfermería, ¿ya? Entonces, cuando yo les pido una prueba, fundamente 3 intervenciones, son acciones. Acciones que realiza la enfermera o el enfermero, ¿ya? Muy bien. Esas son las actividades, ¿ya? Acciones de enfermería. Y para el primer diagnóstico, ¿a qué se le ocurre una intervención? Para el primer diagnóstico de enfermería. Aquí. Ya, muy bien. Si vamos a las indicaciones, Bastián, por favor. ¿Cuál de esos dijimos que era para el primer diagnóstico de enfermería? ¿Cuál de La todos prescripción. esos? Muy bien. Entonces, una intervención sería, ¿cierto?, la administración de petidina. Ahora, si bien esta intervención deriva de la orden médica, ¿cómo lo diluyen o cómo lo reconstituyen? En este caso la petidina se diluye. ¿Qué vía usan para administrarla? O sea, ¿qué calibre de teflón van a usar? ¿Dónde instalan el teflón? ¿Cómo lo instalan? Es decisión de ustedes. ¿Ya? El médico les va a indicar el medicamento, pero la instalación de la vía venosa depende de ustedes, el calibre de la vía venosa depende de ustedes, el brazo depende de ustedes, el brazo derecho, en el brazo izquierdo. ¿Qué creen ustedes que es mejor, brazo derecho o brazo izquierdo? Izquierdo. ¿El izquierdo? Depende de si el paciente es diestro o zurdo. Exactamente, hay que darle autonomía al paciente también, ¿ya? Excepto si es una arritmia, se recomienda el brazo izquierdo porque llega más rápido al corazón. Ahí tendríamos que instalarlo en el brazo izquierdo, ¿ya? ¿Y qué datos necesitan ustedes finalmente para evaluar la efectividad de esa intervención en particular? ¿Qué datos necesitan obtener nuevamente? El dolor, la escalera. Bien, necesito controlar nuevamente el dolor. ¿Qué más? ¿La taquicardia? Ya, control de signos vitales. ¿Qué más?
El ánimo del paciente. Muy bien, el ánimo del paciente. Un paciente que deja de tener dolor. Sí, vaya nomás, Daniela, no te preocupes. También tiene que ver con la disminución del dolor, ¿verdad? La fascia del paciente. ¿Cómo nos ponemos cuando tenemos dolor? ¿Estamos con una fascia de felicidad? ¿O estamos más bien compungidos, cierto? Con la frente fruncida. Claro, estamos sufriendo obviamente, pero estamos con una fascia, el ceño fruncido, eso. Estamos con una fascia dolorosa, ¿ya? Y aplicar, Bastián, por favor, la escala EVA. Bueno, que está dentro de los signos vitales en realidad. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios de evaluación. Profe, Dime. en este caso, por ejemplo, nos sale el balance hídrico como algo que se podría ocupar, pero por ejemplo, para el tema de la deshidratación se podría colocar abajo, en el caso que no es el dolor. Sí, ¿O me súper refiero bien. al otro? De hecho, lo primero que hacemos es balance hídrico. Muy bien. Sí, lo podemos hacer para déficit de volumen de líquido. Paula, con respecto a tu pregunta, pueden poner administración de medicamentos según indicación médica, pero en la prueba a mí me gusta que me digan qué medicamento, porque ahí ustedes pueden ver 8 medicamentos distintos, 7 medicamentos distintos, pero yo necesito saber que ustedes entienden y que saben qué medicamento sirve para manejar el dolor, ¿ya? Porque es implícito que el medicamento lo indica un médico, ¿ya? Si lo quieres poner, para mí no hay problema, pero si lo pones, me tienes que decir qué medicamento de los que indicó el médico vas a utilizar para el manejo del dolor, ¿ya? Bueno, si me pones heparina, obviamente eso está mal, o si pones insulina, o si pones la ranitina, porque la ranitina no sirve para el dolor, ¿ya? Lo importante, chiquillos, más allá de la forma en que ustedes lo escriban, es que ustedes lo entiendan y que puedan evidenciar que están entendiendo lo que están escribiendo, ¿ya? Porque, es cierto, existe como la tendencia a escribir siempre lo mismo, control de signos vitales, control de signos vitales, control de signos vitales, pero eso a mí no me dice nada. Yo necesito que ustedes me digan por qué lo van a controlar, qué parámetro a ustedes les interesa valorar por sobre todo. Aquí van a controlar temperatura. No. No va a haber ningún cambio con la petina, salvo que yo tuviera un paciente con fiebre y le administro un antipirético. Pero en este caso, ¿qué me interesa de los signos vitales? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el dolor, ¿ya? Porque piensen que estos controles los van a tener que seguir hacer más o menos seguido y no van a poder estar controlando a un mismo paciente cada 15 minutos con el ciclo completo. Yo necesito puntual frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el dolor, bueno, también la presión arterial que se nos puede elevar un poquito con, con el dolor, ¿ya? Chiquillos, entonces, ¿qué es lo que falta por repasar? Ya ahora para terminar la actividad. Estamos súper pasados. ¿Qué falta? ¿Proceso? ¿Todavía falta revisar el PAE? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Proceso, profe. fármaco, fármaco y los Valores. exámenes y los valores de examen, ¿ya? Y más que los valores, chiquillos, bueno, los valores de siempre, la relación con las patologías, ¿ya? ¿Cómo hacer los diagnósticos que tiene que ver con el proceso? Revisen la página diagnosticosnanda.com. Les va a hacer mucho sentido, les va a ayudar mucho a armar los diagnósticos, ¿ya? Pero importante es que yo mire de los datos que tengo del paciente, qué es lo que me sirve para hacer el diagnóstico, ¿ya? Cuál es el problema que tiene, qué lo ocasionó y cómo eso se evidencia en el examen físico o en la anamnesis, ¿ya? Eso es importante que aprendan a hacer, el análisis de la información, ¿ya? Ya, chiquillos, gracias, Bastián, puedes dejar de compartir. No sé si hay alguna otra duda. ¿O quedó más claro? ¿Está todo claro, profe?
Qué bueno, qué bueno. Me alegro que la actividad haya servido entonces para, sobre todo para identificar